Bueno, muchas gracias. Para mí también una gran alegría estar por aquí, agradeciendo a Héctor, porque pues Héctor, el primer IPOA que se hizo en Colombia fue en 2011 y Héctor fue una de las personas que aceptó nuestra invitación, digamos, uno de los profesores que conocíamos y que pudo venir. Fue complicada esa, esa primera vez, pero algo estresante, pero bueno, él nos ayudó mucho. Y gracias, Edmundo, por hablar de mi tesis, que está muy bien escrita. Todo eso gracias al profesor Francisco Marcellán, que nos Sin duda. enseña a escribir bien. Entonces, les agradezco mucho. Muchas de las técnicas y las cosas que él maneja, pues las he ido implementando con mis estudiantes. Bueno, le decía yo a Héctor que yo quería hacer una presentación muy básica, muy introductoria, porque quiero como que las personas, sobre todo en República Dominicana, y las personas que no manejan este tema, que fue más o menos la idea que hice ahora que estuve con el mundo allá en Alcalá, como presentar cosas muy básicas. ¿Por qué? Porque, como decía él, cuando yo hice mi tesis de doctorado, pues trabajé en polinomios de tipo Sobolev en una variable. Sin embargo, en algún momento cuando estaba allá en la biblioteca, vi el libro de polinomios en varias variables del profesor Shu y me llamó mucho la atención. Yo dije, esto existe también en varias variables. Lo tomé, eso fue en el año, no sé, 2008 o algo así, y dije, bueno, esto me llama la atención. Después en unas charlas que asistí con Maite y con Miguel de la Universidad de Granada, me fui enterando del tema y la verdad yo quiero hacer la presentación de esta manera porque me costó mucho. Cuando yo empecé a trabajar esto con mis estudiantes, cuando llegué a Colombia, empecé a trabajar en este tema y me costó mucho entender por qué la forma como se trabaja la notación, toda la estructura que trabaja, pues a mi modo de ver no es fácil de entender. Entonces, por eso voy a utilizar esta aplicación porque todo el tiempo voy a estar escribiendo para tratar de ilustrarles a ustedes de la mejor manera posible, eh, pues este tema que, como digo, pues será muy introductorio. Entonces, esto hace parte, al final voy a presentar los últimos resultados que obtuvo Omar Salazar en su tesis de doctorado aquí en en la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, voy a hablar de la charla. Primero voy a hablar en dos variables, que es lo típico, como para introducir los conceptos. Voy a hablar de los polinomios de Zernike. Los polinomios de Zernike son uno de los polinomios que tienen mucha aplicación en cosas de óptica, y pues ustedes saben que muchas veces que uno habla de matemáticas, en alguna charla, cuando hay personas que no manejan mucho el tema, la pregunta típica, bueno, ¿y eso para qué sirve? Entonces, pues, por lo menos en el caso de dos variables, esta es una respuesta. ¿Para qué sirve? Después voy a hablar sobre polinomios en varias variables, ya como la generalización de esto, y aquí al final presentaré algunos resultados que, digamos, trataré de enfocarme sobre todo en la parte introductoria. Entonces, primero que todo, un polinomio en dos variables, un polinomio en dos variables x y y. O sea, la idea es que si yo tengo estas dos variables, voy a empezar con las variables x y y. Es una combinación lineal finita de monomios de esta forma, ¿sí? De la forma x a la j, y a la j. Está un poquito lenta la transmisión, pero bueno. El grado de ese polinomio, de ese monomio, pues es la suma de los exponentes, y es un polinomio, y es el polinomio definido con el más alto grado de los monomios que están. O sea, en un polinomio que está formado por combinación lineal de estas cosas, pues es el más alto grado. Ahora, vamos a formar este conjunto, el conjunto P sub n, que es el conjunto de todas las posibles combinaciones de estas cosas. Entonces, de manera que el grado total sea n. Entonces, por ejemplo, si n es igual a 3, entonces cuando yo estoy hablando de P sub n en dos dimensiones y de grado 3, entonces estoy hablando del generado de estos polinomios, de x a la 3,
de x a la 2y, de xy a la 2 y de y a la 3. Entonces es el generado, es el conjunto de los polinomios cuyos sumandos todos tienen grado total exactamente n. Bien, ahora vamos a usar esta notación para el generado para el generado de los polinomios, el generado de estos monomios, pero cuando la suma de los grados es menor o igual que n. Es decir, aquí yo voy a obtener todos los polinomios de grado total menor o igual que n, digamos, usando esta notación. La dimensión de este espacio, o sea, la dimensión del espacio de los polinomios de grado total a lo más n es n más 1 y es por lo mismo. O sea, si volvemos a mirar con n igual a 3, digamos que yo puedo generar este espacio utilizando el polinomio, los polinomios x a la 3, x a la 2y, xy a la 2 y y a la 3. Es decir, tengo 4 polinomios cuando la dimensión es 3. Este espacio de los polinomios de grado menor o igual que 3 lo puedo generar utilizando estos polinomios. Es el polinomio de grado n. Bien. Esto simplemente lo escribo para tener en cuenta más adelante, porque cuando hable de polinomios de grado en una variable mayor de 2, entonces pues digamos, esta expresión va a tener un poquito de sentido. Listo. Entonces ahora vamos a definir el producto interno. Entonces vamos a definir un producto interno definido en el conjunto de los polinomios en dos variables de la siguiente manera. Entonces, la idea es que yo defino una integral, así como antes nosotros definíamos en una variable, nosotros utilizábamos o podíamos definir un producto interno utilizando una medida de Borel. Lo que pasa es que aquí esta medida, pues ese x que está escrito ahí puede ser o es de dos variables, o sea, puede tener dos variables, x y y. O sea, es algo como esto, es algo como que estoy haciendo una integral doble, digamos que esta función f tiene dos variables, x y y, g de x y, y aquí pues yo puedo tener una medida de Borel que particularmente puede ser una función de peso que también tiene dos variables, y hago la integral acá sobre el plano. Vamos, esa es más o menos la idea. Defino un producto interno utilizando integrales dobles. Entonces, vamos a decir que un polinomio P es un polinomio ortogonal de grado n con respecto al producto interno, con respecto a este producto interno, si ese producto da 0 para todos los polinomios de grado total menor o igual a n-1. En principio, no voy a decir nada de los polinomios de grado que tengan grado igual, ¿no? Porque ustedes recuerdan que en los polinomios ortogonales en una variable uno define la ortogonalidad viendo que este producto es 0 para los polinomios de grado menor y cuando los polinomios son de grado igual, pues la idea es que ese producto sea diferente de 0. Aquí en principio no, simplemente yo digo que el polinomio P es un polinomio ortogonal de grado n con respecto a este producto si este polinomio multiplicado por cualquier polinomio de grado menor o igual a n-1, eso da 0. No hablo nada más. Bueno. Entonces, ahora vamos a denotar el espacio de los polinomios ortogonales de grado n. Y aquí es donde empiezan las diferencias con los polinomios en una variable. Cuando yo estoy en una variable, yo tengo un polinomio peso n, un polinomio peso n de x en una variable, es el único polinomio ortogonal de grado n, salvo por multiplicado por una constante. Digamos, cualquier polinomio ortogonal de grado n es este o este multiplicado por una constante. ¿De acuerdo? Aquí no. Aquí yo puedo tener un polinomio en dos variables de grado, por ejemplo, 3. Entonces yo puedo tener el polinomio de grado 3 escrito en dos variables, escrito teniendo esta cara. Por ejemplo, que empiece con x a la 3 más cosas de algo de grado total menor que 1, menor que n-1. Digamos que ese es un polinomio, pero también podría tener este polinomio, digamos que este lo noto con 0, este lo noto con 1,
y entonces este polinomio podría ser algo así, como x a la 2, y más algo de grado menor que, más algo de grado menor que n menos 1. Entonces, ¿qué pasa? Que estos polinomios son linealmente independientes. O sea, pueden ser ortogonales y siendo linealmente independientes. Y además, cualquier combinación lineal entre ellos también, también será un polinomio ortogonal por la linealidad del producto interno. Y de hecho, yo puedo tener más polinomios acá, que lo voy a anotar, por ejemplo, que sea de esta, que tenga esta cara. X es y a la 3 más un polinomio de grado menor que n-1, y entonces tengo un número finito de polinomios ortogonales de grado total 3 que son linealmente independientes. Y a su vez, cualquier combinación lineal de ellos genera un polinomio ortogonal que también es de grado total. Entonces, yo no voy a tener como antes un polinomio de grado total, de grado n en una variable, sino que yo voy a tener un espacio acá, que es el que estoy llamando b sub n2, donde hay muchos, infinitos polinomios de grado total n, y eso sí, tienen una dimensión finita, entonces yo puedo escoger, que era lo que mencionábamos antes, o lo voy a mencionar ahora, yo puedo escoger un número finito de polinomios ortogonales de grado total n, linealmente independientes, que me generen todo el espacio. Entonces, digamos que eso en principio, a mí me gustó. A mí me costaba entenderlo, me costaba entender que mi polinomio ahora no es un solo elemento, sino casi que todo el espacio. O sea, realmente el polinomio ortogonal del que yo debo pensar no es un polinomio, sino todo un espacio de funciones de polinomios en dos variables. Entonces, por eso es que nosotros vamos a denotar, usar esta notación para definir el conjunto de los polinomios el generado de estos polinomios, este conjunto, el generado de todos los polinomios ortogonales, o el conjunto de los polinomios que son ortogonales, a todo polinomio de grado menor o igual que n-1. E insisto, ese ya no, o sea, los polinomios ortogonales de grado total n, hay muchos, y hay muchos que son linealmente independientes. Entonces, sé que es de dimensión finita. Entonces, cuando ese producto interno depende de una función peso, pues entonces usamos esta notación. Usamos la notación B sub N2 de W. Listo. Entonces, ahora, se puede probar que la dimensión del conjunto de los polinomios ortogonales de grado total n es una dimensión finita, y está directamente relacionado con los monomios de grado total n. O sea, vuelvo, y es el caso de los que mencionaba antes, de cuando n es igual a 3, pues tengo x a la 3, x a la 2y, etc. Eso está directamente relacionado con él. Entonces, cuando quiero el conjunto de polinomios, el conjunto de polinomios de grado total, ortogonales de grado total 3, por ejemplo, entonces yo sé que la dimensión de ese espacio es 4, y entonces yo debo encontrar 4 polinomios linealmente independientes que me generan todo el espacio. Un conjunto generador, entendemos un conjunto generador como el P sub K, o sea, un conjunto de polinomios que me genere todo el espacio. Y ya sé que va a ser un conjunto de dimensión finita, o sea, este conjunto que me genera el conjunto de los polinomios ortogonales tiene dimensión finita. Así, bueno, eso por una parte. Por otra parte, si este producto de polinomios me da 0 para j diferente de k, entonces se dice que la base es mutuamente ortogonal. ¿Qué quiero decir con esto? Me voy a volver acá para mostrarles estos polinomios para no volverlos a escribir. Este puede ser un polinomio ortogonal de grado 3, y este es un polinomio ortogonal de grado total 3. Son distintos polinomios. Entonces, cuando yo defino la ortogonalidad, yo no digo qué pasa con el producto interno de estos dos, no estoy diciendo qué pasa. Pero en el caso en que
el producto interno entre estos dos sea cero, entonces uno dice que además son mutuamente ortogonales, que a pesar de que el grado total de los dos es el mismo, si los polinomios son distintos y ese producto interno da cero, entonces uno dice que son mutuamente ortogonales. Entonces iba por aquí. Entonces, si el producto entre dos de esos polinomios que me generan el espacio, que son linealmente independientes, también da cero para j diferente de k, entonces uno dice que son mutuamente ortogonales. Ahora, si cuando son el mismo polinomio, el producto me da 1, entonces ahí sí dice uno que es una base ortonormal. Bien. Entonces ahora voy a tratar de mostrar algunos ejemplos, diferentes maneras de producir de manera más o menos sencilla polinomios ortogonales, producto de polinomios ortogonales en dos variables. Entonces, más o menos la idea es la siguiente. Supongan que yo tengo esta función peso, que por ejemplo puede corresponder a un peso Laguerre. Entonces yo digo, bueno, pues este es un e a la menos x por x a la alfa para un parámetro alfa, digamos que esta función w1 es esa. Y ahora lo que voy a hacer es que yo voy a tomar acá otro peso, pero en la variable y, por ejemplo, también alfa, por ejemplo, un peso Laguerre, o por ejemplo, un peso Jacobi, o sea, algo como esto, 1 menos y a la, digamos, un parámetro distinto, 1 más y, 1 más y a la alfa 2. Entonces, estoy formando una función peso con un peso clásico conocido en la variable x y un peso clásico conocido en la variable y. Y con eso me voy a construir una función de peso en dos variables. Entonces, se puede probar lo siguiente. Suponga que esta sucesión es una sucesión de polinomios ortogonales con respecto al peso 1. Y suponga que esta es una sucesión de polinomios ortogonales con respecto al peso 2. Estos pesos 1 y pesos 2 son polinomios en una variable. Entonces, voy a utilizar el peso 1 y el peso 2 para definir una nueva sucesión, un nuevo peso en dos variables. Es decir, que voy a formar el peso que mencionaba acá, este peso, utilizando el peso 1 en la variable x y el peso 2 en la variable y. La pregunta es, si yo tengo ese peso y defino el producto interno utilizando una integral doble sobre esa zona de integración, ¿cuáles son los polinomios o qué polinomios me sirven como polinomios ortogonales? Entonces, una respuesta es la siguiente. Una respuesta es que si, por ejemplo, estos pesos son los pesos de Laguerre, digamos que este peso es el peso de Laguerre, entonces, este peso va a ser el polinomio de Laguerre, pero de grado k, en un cierto parámetro. Y esta polinomio ortogonal, supongamos que el segundo es con respecto a, por ejemplo, un Jacobi, entonces digamos que este es un polinomio, pero de grado n menos k, en unos ciertos parámetros alfa 1, beta 1, llamémoslo así, pero en la variable y. Entonces, fíjense que este nuevo polinomio, p sub k de n en dos variables, es el producto de un polinomio en la variable x y un polinomio en la variable y. Con ese producto genero un polinomio en dos variables y entonces lo que se prueba es que, bueno, lo que podemos ver en principio es que el grado total de este polinomio es la suma de estos dos grados, que sería n, grado total n, y se puede probar lo que dice el teorema. Lo que pasa es que aquí ya me quedó todo rayado, ya no se ve, pero entonces voy a tratar de borrar para que se vea un poquito más el teorema. Y entonces lo que dice el teorema es que si yo tengo una sucesión de polinomios p sub k y q sub k sucesiones de polinomios ortogonales con respecto a estos pesos, entonces una base mutuamente ortogonal del conjunto de los polinomios ortogonales con respecto al peso W, el producto de los pesos W1 y W2 en variables X y Y, son estos polinomios.
Todos estos resultados los pueden encontrar fácilmente en el libro de Shu. Él en su última versión incluyó un capítulo en donde empieza con dos variables, porque cuando yo empecé a trabajar su libro original no tenía ese capítulo introductorio de dos variables y de pronto también por eso me costó un poco. Pero bueno, entonces se puede probar que con esto, o sea, que con esto puedo construir una base ortonormal de polinomios ortogonales en dos variables. Por ejemplo, entonces aquí tengo, digamos que el peso 1 es el polinomio de Hermite, el peso 2 es el polinomio de Hermite, pero en la variable y, entonces construyo la función W y los polinomios ortogonales se obtienen como el polinomio de Hermite con grado K y el polinomio de Hermite en la variable X y este en la variable Y con grado N-K, de manera que el grado total sea E. Pues más ejemplos, yo puedo hacerlo también con los Laguerre, puedo utilizar los Laguerre para definir unos nuevos productos de polinomios, o puedo hacer combinaciones entre ellos. En este caso, la zona de integración, digamos, donde estoy definiendo el producto, es como la variable X es para los polinomios de Laguerre, que están definidos en el intervalo 0 infinito, y que el polinomio... mentiras, aquí dije mal, en los Hermite, aquí yo los construí como los Hermite, que es desde menos infinito a infinito, y luego el polinomio de Laguerre, que está en la variable y, es de 0 a infinito, entonces mi zona de integración pues es esta. Hay una pregunta. Sí. Alguien levantó la mano, no sé si por error. No, las preguntas al final para no tener que estar cortando la grabación. Al final todas las preguntas. Listo. Muy bien. Otro ejemplo digamos que ese ejemplo de productos utilizando productos en una variable, digamos que son los más sencillos, pero los que más se trivializan, o sea, es de los que uno los puede utilizar como para entender, empezar a trabajar con el asunto, pero todas las cosas se vuelven muy triviales porque como usted tiene funciones en la variable X, funciones en la variable Y una integral doble cuando define el producto, usted se puede separar las integrales y todas las cosas como que se trivializan mucho. Entonces, más ejemplos que se pueden definir es, por ejemplo, el conjunto de los polinomios ortogonales en el disco unidad. Entonces, en el disco unidad, mi zona en la que voy a trabajar, mi zona de integración es pues el interior de la circunferencia unidad. Sobre esa interior voy a definir un producto interno utilizando otra función de peso. Entonces, como yo le diría a mis estudiantes, pues a uno fácilmente se le ocurre, o sea, esto es obviamente lo primero que a uno se le ocurre es definir esta función. Esto está de manera sarcástica, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿y eso de dónde salió? En principio, si ustedes se fijan, si no está la variable y, pues en realidad lo que yo tengo son unos Jacobi con el mismo parámetro, mu a la mu elevado, el parámetro es mu menos un medio. ¿Sí? En realidad tengo pues un caso particular de los polinomios de Jacobi. Entonces, si utilizamos este producto, pues con este producto se puede probar que utilizando esta función de peso y definiendo el producto interno utilizando esta función de peso, pues podemos encontrar una sucesión de polinomios ortogonales que satisface, que nos ayuda pues a mostrar otro ejemplo. Lo podemos hacer, bueno, utilizamos estas constantes básicamente para hacer la normalización de 100. Entonces, si nosotros definimos el producto interno para funciones de dos variables al interior del disco, del disco unidad, para funciones de dos variables utilizando esa función de peso, pues entonces nosotros podemos obtener, o sea, se puede mostrar que existe incluso más de una sucesión
de polinomios ortogonales con respecto a este producto. Bien. De hecho, se puede probar que lo mismo que antes, lo mismo que yo diría antes, pues aquí el transporte público se llama Transmilenio, entonces uno dice, cualquier persona en el Transmilenio se le ocurre que la sucesión o una sucesión de polinomios ortogonales es esta. O sea, es muy sencillo imaginarse uno que este es un caso particular, esto es un caso particular de polinomios de Jacobi en la variable x con el mismo parámetro. Este también, pues ese caso particular de los polinomios de Jacobi, pero bueno, pero cuando usted pone esta expresión, y estas son las cosas que al principio me costaban mucho, cuando usted pone esta expresión acá, pues esto que tiene acá no es un polinomio, eso no es un polinomio. Entonces uno dice, ¿cómo puedo obtener un polinomio acá en dos variables? ¿Sí? En las variables x y y, si efectivamente, pues este es un polinomio, pero yo no sé si es un polinomio. Bueno, lo que pasa es que esto se compensa con este producto y ya ese es un método que pues existe dentro de la construcción de polinomios ortogonales en dos variables. Entonces, se puede probar que esta sucesión de polinomios escrita de esta forma, en donde ustedes pueden ver, y eso es otra cosa que ayuda mucho, ustedes pueden ver que estos polinomios está separando la parte, aquí esta parte es la parte que tiene la variable x, y aquí en la variable y, aquí aparece la variable y, pero que estas cosas se compensan con las que están acá. Entonces, se puede probar, lo mismo se puede ver ahí en el libro de Xu, que esta sucesión de polinomios, bueno, cumpliendo estas condiciones, es una base mutuamente ortogonal para el conjunto de los polinomios ortogonales de grado total n, utilizando ese peso que mencionaba antes. Y además, se puede probar que el producto, cuando los polinomios son el mismo, recuerden que tengo muchos polinomios de grado total n distintos, pero cuando son el mismo, entonces se puede calcular y esa es lo que sería la norma. Entonces, ese es otro ejemplo, ya no tan, digámoslo así, no tan trivial como de los anteriores. Ahora, en algún momento yo voy a contar acá las experiencias que he tenido. En algún momento yo le dirigí un trabajo de grado a una estudiante y la estudiante terminó su trabajo, su exposición, y entonces siempre se dice, bueno, preguntas, y el primero que levanta la mano es el papá, y dice, ¿y eso para qué sirve? Pues la niña lo único que pudo decir, la muchacha lo único que pudo decir es, ¡ay, papá! Que sí. Bueno, entonces, pues esas son las típicas preguntas que uno tiene que sortear de alguna manera elegante. A veces digamos nosotros cuando trabajamos en matemáticas, muchos no nos preocupamos mucho por las aplicaciones, nos metemos en la parte teórica, pero a veces es importante ver pues esas aplicaciones. Y esta es una aplicación que impacta mucho. Yo creo que estas aplicaciones ya han hablado, me imagino, no recuerdo, pero me imagino que Maite ya habló sobre estas aplicaciones, pero a mí me gusta mostrarla sobre todo porque como yo quería entenderlas, entonces un estudiante de aquí hizo un trabajo como de estudiarlos un poquito, estudiar los polinomios de Zernike. Los polinomios de Zernike sirven para cuando uno necesita las gafas y las maquinitas estas que miden a uno, de lo que hacen es tomar puntos y pues digamos que luego se aproximan por una superficie para saber qué es lo que uno necesita con las gafas. Entonces, los polinomios de Zernike que fueron definidos, bueno, son definidos sobre la circunferencia unidad, porque claro, la idea es que esta es la circunferencia unidad y pues la idea es como modelar la córnea, ¿de acuerdo? Ver cómo es la córnea. Entonces, fueron definidos pues por Fritz Zernike, quien fue ganador de premio Nobel por la invención del microscopio de contraste de fases. Digamos que eso es una técnica buena de mostrar algunas cosas que, sobre todo cuando estamos hablando con un público que no es tan experto, pues de mostrar cosas interesantes sobre algunas de las aplicaciones.
así uno no trabaja en ellas, porque yo realmente no trabajo, no las entiendo bien, no las entiendo muy bien, las aplicaciones no las entiendo bien, la parte de la física. Por cierto, en este momento tengo un estudiante de maestría que es físico y me está ayudando a entender algunas de esas aplicaciones. Bien, ¿cómo se definen estos polinomios? Entonces, lo mismo que decía antes, es muy sencillo, o sea, a cualquier persona se le ocurre que, si usted quiere modelar algo sobre la circunferencia unidad, pues entonces, pues define estos polinomios. Claro, sacamos, no es así tan sencillo, porque uno cuando entra a mirar, pero ¿esto de dónde es? La idea aquí, básicamente, es que para describir cualquier punto al interior de la circunferencia, pues voy a usar coordenadas polares, ¿sí? O sea, voy a usar esas coordenadas, las coordenadas ρ y θ, y se van a describir estos polinomios. Estos polinomios, voy a tratar de hacerlos más, de escribirlos un poquito de esta manera. La idea es, sabemos que hay muchos polinomios de grado total n, entonces, la forma como los vamos a construir es usando un polinomio en la variable ρ, que ya aquí les voy a decir cuál es. Este es un polinomio, este r, su valor absoluto de n, ahorita les muestro por qué, en la variable ρ, en realidad pues es un polinomio, es un caso particular de un polinomio de Jacobi multiplicarlo por esta expresión. Y luego, digamos que esta es una ventaja, ¿no? Poder como separar las variables. Entonces, este es un polinomio, que es un polinomio ortogonal de la variable ρ, y pues multiplicado o por la función coseno o por la función seno. Y puedo formar los siguientes polinomios bajo estas condiciones. Por ejemplo, ¿qué sería el polinomio? ¿Cuáles serían los polinomios de grado 3? Entonces, los polinomios de grado 3, según estas condiciones que estoy dando acá, deben ser tales que defino el polinomio de manera que la diferencia entre este y este sea un número par, Z3, que esto lo cumple. También puedo construir el polinomio Z3, pues el 2 no lo puedo construir, pero el 1 sí, porque lo necesito que la diferencia sea par. También puedo construir el Z3 menos 1, estoy permitiendo que estos sean positivos o negativos, Z3 menos 1, o el Z3 menos 3. ¿Y cómo serán estos polinomios? Entonces aquí, estos serán los polinomios que me van a generar el conjunto de polinomios de grado total 3, ¿sí? Y este primer polinomio es de la siguiente manera. Es como este polinomio cuando los m son positivos, voy a usar el coseno, voy a utilizar el mismo polinomio acá y voy a utilizar para los exponentes positivos, voy a utilizar los cosenos y para los negativos voy a usar los senos y a uno los llamo los pares y a otros los llamo los impares. ¿Sí? Entonces tengo ahí esa sucesión, de esa manera construyo los polinomios en los polinomios de Zernike. Voy a mostrarles un poquito, antes de esto, un trabajo que hizo Juan Francisco. Él es un estudiante de la carrera de matemáticas, hizo un trabajo de entender cómo eran estos polinomios. Entonces, ¿esos polinomios cómo son? Entonces, el polinomio de grado 0, pues es 1, simplemente. Los polinomios que tienen grado 1 son, pues, el que se forma con el exponente negativo, menos 1, y con el exponente 1, entonces uno va con seno, otro va con coseno. Estos son los polinomios de grado 2. Entonces, los que van con índice superior negativo van con seno y los otros van con coseno. Y, por ejemplo, acá, digamos, voy a resaltar acá los de grado 5. Entonces, los de grado 5 son el Z5,5, el Z5, el Z5,3, el Z5,1, el Z5 menos 1, el Z5 menos 3 y el Z5 menos 5. Porque la condición es que yo aquí puedo poner valores negativos, pero de manera que su valor absoluto sea menor que el grado del polinomio. Y ahí están, entonces ahí están, yo no sé si alcanzan a ver, aquí en mi pantalla no los alcanzo a ver tan bien, pero
Si ustedes lo pueden ver, pues aquí hay polinomios, aquí se construyen los polinomios y además, pues él hizo el trabajo de mirar cómo se veían en algunos de ellos en coordenadas cartesianas. ¿Qué pasa? Cada uno de esos polinomios me mide una aberración del ojo. Entonces me mide una inclinación vertical, los de grado 1, o una inclinación horizontal, los de grado 1 que son planos. Me mide los de grado 2, me miden astigmatismo, desenfoque, astigmatismo para el oblicuo, astigmatismo para el otro lado, etc. Tengo entendido, y con todos estos uno podría usar, ¿no? Pero tengo entendido que a partir de los de grado 3, si uno necesita algo de grado 3, ya no hay, algo superior a grado 3. Y cada una de estas cosas entonces está midiendo una aberración del ojo, ¿sí? La representación de estas superficies en dos variables es lo que tengo aquí, ¿sí? Entonces estos son los polinomios, el polinomio de grado 0, los polinomios de grado 1 que son dos planos, los polinomios de grado 2, los polinomios de grado 3, etcétera, y ahí entonces ustedes pueden ver que cuando se toman las medidas de la córnea y se utilizan los polinomios ortogonales para aproximar esa superficie, pues entonces cada una de estas cosas me mide una aberración y entonces pues ahí lo que me dice es, bueno, las gafas que usted necesita son estas. Entonces, gracias a Francisco, que me ayuda a entender, me ayuda a hacerlos dibujamos, me ayuda a representarlos e incluso se metió a perturbarlos, pues pudimos entender un poquito más de los polinomios de esto. Bueno, ya estoy bien avanzado, no he empezado en varias variables, pero digamos que lo que me interesaba principalmente era hablar sobre esta parte introductoria. Ahora, ¿cómo sería en varias variables? Pues en varias variables, la idea es que pues ahora yo tengo, las variables ya no van a ser x y y, sino que son las variables x1, x2, xd, ¿sí? La idea es que cada una de estas variables tenga un exponente, entonces por eso defino un multiíndice para un elemento en d variables, mis variables van a ser d. Defino lo que es un monomio en d variables, pues un monomio en d variables es lo que sería en dos variables, un x a la 2 y a la 3, pero aquí con más variables. Defino lo que es el grado total, entonces el grado total pues es la suma de los exponentes, nada diferente a lo que pasaba en dos variables. Defino los polinomios, entonces los polinomios en d variables son combinaciones de estos monomios en d variables, donde los coeficientes pueden estar en r o en d, y el grado del polinomio va a ser el grado más grande de los monomios que conforman el polinomio. Listo. Entonces, al igual que antes, entonces yo voy a usar esta notación para definir el conjunto de todos el conjunto de los polinomios de grado total menor o igual que n, ¿sí? Donde el grado total es menor o igual que n y la idea es que con ellos, pues con esos son los polinomios con los que voy a trabajar en general y entonces definimos ahora la ortogonalidad para funciones en varias variables. Entonces, lo mismo que antes, pero entonces ahora voy a escribir así. Supongamos que esta es una medida positiva definida en un subconjunto de R a la D con un dominio no vacío. Y vamos a definir este producto de la siguiente manera. Entonces vamos a definir que este es un elemento en D variables, este es un elemento en D variables, esto es una función, funciones P y Q son funciones en D variables. Entonces voy a definir el producto, un producto interno, utilizando ya no una integral doble, sino una D integral para funciones en D variables con una medida que pues está en las D variables, que en particular puede ser el producto de D funciones en una variable, pero cada una digamos, utilizando una variable distinta. Vamos a decir que un polinomio
que es de grado total menor o igual que n, es ortogonal con respecto a este producto, si al igual que antes, pues el producto me da 0 para todo polinomio de grado menor o igual que n-1. Es importante esto de la dimensión porque como estamos utilizando esta notación para definir el conjunto de los polinomios ortogonales de grado total n, ya sabemos que no hay un solo polinomio, que hay un número infinito de polinomios ortogonales de grado total n, pero que yo sí tengo un número finito que me genere todo el espacio. Entonces pues, se puede probar que ese conjunto, que voy a usar esta notación, ese conjunto tiene una dimensión finita, entonces, y que se puede calcular. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para controlar ese espacio de polinomios ortogonales? Entonces, la idea es esta. Digamos que yo tengo mi conjunto de polinomios ortogonales de sub nd, que son infinitos. Ahora, esos polinomios tienen una dimensión finita. Entonces, digamos que de ahí yo puedo escoger un número finito de polinomios, que son los que estoy tratando de generar acá, que me genera todo el espacio. Entonces, ahí tengo un problema. Y es que, digamos, yo quiero caracterizar el conjunto de los polinomios ortogonales de grado total menor o igual que los quiero caracterizar. Pero para caracterizarlos, entonces lo que voy a hacer es que voy a escoger una base del espacio. Pero el hecho de escoger la base ya me manda por un camino distinto que si yo hubiera escogido otra base. Entonces ya ahí tengo, digamos, un problema, pero bueno, hay que seguir. Entonces, digamos, yo tengo mi espacio de polinomios ortogonales. Sobre ese conjunto de polinomios ortogonales de grado total n, entonces yo escojo un conjunto de polinomios que me genere el espacio, que es finito, y los ordeno. O sea, los voy a poner en un vector, que es lo que voy a hacer acá. Entonces, estos polinomios los pongo en un vector, ¿sí? Estos polinomios son los que me generan, todas estas variables son variables en d dimensiones. Cada uno de esos polinomios tiene grado total n, exactamente n, y entonces los voy a ordenar. Otro problema, ¿cómo los ordeno? Pues como quieran. O sea, ustedes escogen un orden, aquí escogimos el orden lexicográfico inverso, pero eso ya me limita nuevamente mis resultados. Mis resultados dependen de la escogencia de la base, del conjunto de polinomios ortogonales que estoy tomando, y luego cómo los ordeno en un vector. Y realmente lo que va a suceder es que mi polinomio ortogonal va a ser este vector, que es el que voy a usar como caracterización del conjunto de polinomios ortogonales de grado total. Entonces, ese es mi conjunto de polinomios ortogonales. Por eso es que a veces cuesta un poquito de trabajo entender esto, porque hay muchas cosas que funcionan diferente. Bien, entonces, bueno, aquí voy a hablar sobre las derivadas, aunque no creo que vaya a llegar al asunto de los sobre, pero pues voy a definir lo de las derivadas parciales. Defino esta notación para tomar derivadas parciales en cada una de las entradas del vector. Y entonces voy a definir la ortogonalidad para estos polinomios. Entonces, para definir la ortogonalidad voy a utilizar una integral. ¿Sí? O sea, antes definía una ortogonalidad entre polinomios. Ahora voy a definir una ortogonalidad de vectores que me caracterizan los polinomios ortogonales de grado total. O sea, voy a definir la ortogonalidad de los espacios. ¿Cómo lo defino? Como ustedes pueden ver, este es un vector columna, ¿sí? En donde están todos los polinomios de grado total 1, de grado total n, y este es otro vector de dimensión distinta. Digamos que estos son los de grado n y estos son los de grado m. Entonces, cuando yo lo pongo de esta manera, un vector columna, porque está traspuesto, al hacer ese producto, se me genera una matriz que tiene dimensión R sub nd, que es la dimensión de estos, por R sub md, que es la dimensión de estos. Y a esa matriz le calculo la D integral.
Claro, calculando la integral a cada una de las entradas de la matriz. Es decir, que en este producto, yo defino, en el producto de estos vectores, defino una integral de una matriz, que es la integral de cada una de ellas, y el resultado va a ser una matriz. Si me dan la matriz 0 cuando los grados son distintos y me da una matriz que sea simétrica y positiva, entonces uno dice que ese es un sistema de polinomios ortogonales. Entonces, yo, digamos, en lo que estamos trabajando, lo que hemos venido trabajando es en lo que muchos de nosotros hemos trabajado, que son estos polinomios sobre, que son, dada una medida como esta, perturbarla de alguna manera. Entonces, la siguiente pregunta que surge es, bueno, ¿cómo teniendo esta medida, bueno, habiendo estudiado diferentes ejemplos, mirando cómo se comportan estos polinomios, conociendo algunos casos particulares sobre el disco, sobre el cono, bueno, hay diferentes casos. ¿Cómo hace uno, qué pasa si yo perturbo esa medida, si yo modifico esa medida de manera similar a lo que se hace en una variable? Digamos que eso es lo que hemos hecho. No voy a llegar a esta ya, simplemente voy a mostrar que pues estos polinomios, a ellos les puedo definir el núcleo. Entonces el núcleo se define de manera similar que antes, solo que ajustamos las cosas para que los tamaños funcionen bien. Entonces el núcleo de los polinomios ortogonales, uno decía que era el polinomio p en la variable x, el polinomio j en la variable y, uno hace el producto y divide por el módulo o por la norma. Entonces, en este caso, la norma sería la inversa de la matriz, pero entonces lo ponemos de esa manera para ajustar los tamaños y poder hacer todas las cuentas. Cada uno de estos elementos son elementos, ese y y ese x son elementos en R a la de dimensión. Ese es mi número. Esto lo voy a pasar, simplemente voy a contarles, como para que sepan que nosotros definimos un producto sobre el que trabajamos. Entonces, lo que hemos venido trabajando en este producto sobre que aparece aquí, un poco siguiendo lo que ha hecho, han hecho en Granada Miguel, pues lo que ha hecho con Maite y el grupo de Granada, conociendo un poquito lo que hace el profesor Xu, y pues bueno, los resultados que vienen aquí en adelante ya son estudiando este producto, haciendo casos particulares, estos productos, así como en una variable, pues los polinomios originales, que serían algo como estos, y las derivadas, pues satisfacen unas ciertas propiedades, satisfacen unas ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, si uno lo perturba, pues entonces vale la pena mirar qué pasa con esas ecuaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues nada, no voy a terminar. Acá son los casos en donde uno puede trabajar de las superficies cuádricas, que uno puede trabajar, como es en d dimensiones, en el caso particular de d igual a 3, puede uno trabajar sobre la bola o sobre el cono o sobre, bueno, diferentes. Y como me imaginé, no iba a terminar de hacer todos los datos, a mostrar toda la charla, pero pues mi idea era mostrar una charla muy introductoria y pues aquí muestro algunas de las referencias en las que están los últimos resultados. Y bueno, pues eso sería todo.